Hola, hola, bienvenidos a un día más de actividades. El día de hoy continuamos con nuestras actividades y esta vez está relacionado con el área de estudios sociales. Continuando con nuestro proyecto número 4, estamos viendo lo que es semana número 2. Conocedores del tema del proyecto, que es salud, bienestar individual y colectiva con enfoque en los derechos intergeneracionales. Su objetivo es que los estudiantes comprenderán los derechos específicos y el rol de las personas adultas mayores para construir relaciones basadas en el respeto, la equidad y la empatía por medio de estudios de casos cuyos resultados se socialicen a las personas con las que interactúan en su vida cotidiana. Para los estudiantes de octavo A y B, les saluda la licenciada Leticia Bone Bravo. Estamos viendo la actividad número 4, que son los derechos fundamentales estipulados en el Código de la Niñez y Adolescencia. Esto es una introducción donde nos dice que este código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos en un marco de libertad, dignidad y equidad. Siguiendo con el tema, tenemos lo que es ¿sabías qué? Los derechos fundamentales estipulados en el Código de la Niñez y Adolescencia nos indica que el Código de la Niñez y Adolescencia tiene como fin proteger y garantizar el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de las niñas, niños y adolescentes del Ecuador, dentro de un marco de libertad, dignidad y equidad conforme a los principios fundamentales, en especial el principio del interés superior de la niñez y adolescencia y la doctrina de protección integral. Estamos viendo este tema también en lo que es el texto de noveno EGB sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos en las páginas 112 y 113. Para los que tengan familiares, parientes en noveno, van a encontrar este tema en dicho texto, que son los derechos humanos, y nos indica que la Constitución organiza los derechos en derechos del buen vivir 1, parte 1, y derechos del buen vivir, parte 2, donde el 1 nos habla los derechos al agua, a la alimentación, al medio ambiente, a la comunicación y a la información. El 2 nos indica derecho a la cultura y a la ciencia, a la educación, a la vivienda y al hábitat, a la salud, al desarrollo, al trabajo y a la seguridad social. Vemos que contiene los derechos humanos. Tenemos aquí la presentación del texto. Derecho de las personas y los grupos de atención prioritaria. Derecho de las comunidades, los pueblos y las nacionalidades. Derechos de participación, derechos de libertad, derechos de la naturaleza y derechos de protección. Esto de aquí es un extracto sobre lo que nos está indicando los derechos humanos. Un pequeño concepto donde usted va a detener el video y va a leer cada uno de ellos. Continuamos. En este caso, estoy presentando lo que es el Código de la Niñez y Adolescencia. Asimismo, un resumen de aquello, porque ya ustedes saben que cuando hablamos de código, cuando hablamos de leyes, son algunos artículos. Hemos escogido ciertos, no quitándole nada, porque son artículos estipulados por el Código de la Niñez y Adolescencia, donde su título 3 son los derechos, garantías y deberes. Capítulo 1 nos habla sobre las disposiciones generales. En el artículo 15 nos está hablando sobre la titularidad de derechos. El artículo 16 sobre la naturaleza de estos derechos y la garantía. El artículo 17, deber jurídico de denunciar. Artículo 18,
exigibilidad de los derechos. Artículo 19, sanciones por violación de derechos. Va a detener el video asimismo y va a leer cada uno de los artículos para que usted saque sus propias conclusiones. Vemos aquí lo que contiene el capítulo 2 sobre los derechos de supervivencia. En los derechos de supervivencia pues encontramos el artículo 20 que nos habla sobre el derecho a la vida. El artículo 25 está hablando atención al embarazo y el parto. El artículo 27 nos habla sobre el derecho a la salud. El artículo 32 nos habla sobre el derecho a un medio ambiente sano. Detenga asimismo el video y analice cada uno de estos artículos a qué nos conlleva dentro del Código de la Niñez. Vemos el capítulo 3 que nos está relacionado con los derechos relacionados, vale la redundancia, con el desarrollo. Aquí encontramos el artículo 33, donde nos está indicando el derecho a la identidad. El artículo 34, el derecho a la identidad cultural. El artículo 35, el derecho a la identificación. Luego tenemos lo que es el capítulo 4, que nos indica los derechos de protección. ¿Cuáles son los derechos de protección? Hemos escogido ciertos artículos, en este caso 3. El artículo 50 nos está indicando el derecho a la integridad personal, que debemos de tener en cuenta. El artículo 51, derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen. Y el artículo 52 nos habla sobre las prohibiciones relacionadas con el derecho de la dignidad e imagen. Y se prohíbe los ciertos puntos que usted va a analizar. El capítulo 6 nos habla específicamente lo que es el artículo 64, que nos indica qué son los deberes, capacidad y responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes tienen, ¿qué cosa? Deberes generales que la Constitución Pública impone a los ciudadanos en cuanto son compatibles con su condición evolutiva y se obligan a. Asimismo, un resumen, a respetar a la patria y a sus símbolos. Como punto 2, conocer la realidad del país, cultivar la identidad nacional y respetar la pluriculturalidad. El 3 tenemos respetar los derechos y garantías individuales y colectivas de los demás. El 4, cultivar valores donde son el respeto, justicia, solidaridad, equidad, paz y democracia. El 5 nos indica cumplir responsabilidades relativas a la educación. El deber 6, pues en este caso, actuar con honestidad y responsabilidad en el hogar y procesos educativos. El 7, respetar a sus progenitores, maestros y más responsables de su cuidado. El 8, respetar y contribuir a la preservación del medio ambiente y recursos naturales. Esto sería lo que son los deberes, capacidades y responsabilidad del artículo 64, capítulo 6. Les dejo aquí, les comparto el link para que ustedes puedan, en este caso, ampliar los conocimientos sobre el Código de la Niñez y Adolescencia. Vemos lo que son las actividades a continuación y nos indica dos que vamos a realizar. La primera va a realizar un diagrama de Venn de las semejanzas y diferencias entre los derechos humanos que existen y el Código de la Niñez y Adolescencia. O sea, en el diagrama de Venn, pues ya ustedes conocen, ya queda creatividad de ustedes cómo lo vayan a realizar, donde en un óvalo o círculo van a ir las semejanzas y en el otro lado las diferencias. ¿De qué? De los derechos que ya tenemos mencionando y luego también en el otro lado lo que es el Código de la Niñez y Adolescencia.
Vemos la segunda actividad, tenemos un caso donde usted va a analizar, a reflexionar y luego a indicar de acuerdo a su criterio. Y nos dice, una violación de derechos ocurre cuando los derechos de una persona no se ejercen o no pueden ejercerse por algún problema. Observe en su entorno familiar, comunitario o escolar, si existe algún niño, niña o adolescente que no ejerza alguno de sus derechos, o si tú en algún momento sentiste que tus derechos no estaban siendo respetados. Va a indagar por qué y anotar sus hallazgos y comentar qué te parece esta situación y qué crees que se debe hacer. Es un caso que usted va a analizar, a reflexionar y luego a, cumplirlo. Esto sería todo, chicos, por el día de hoy. Muchas gracias. Que tengan una excelente tarde y éxitos en sus actividades.